este segundo piso, ¿no?, para nosotros, se le conoce como el piano nobile, ¿no?, el plano noble. Ese es el espacio, el nivel que habita el que ha mandado hacer esto, ¿no?, el que puso el dinero, el benefactor. Es decir, el benefactor no vive en el primer piso. El primer piso tiene una vocación más social, ¿no?, recibe la visita. Si tú vienes con tu botecito, ¿no?, por el río, por el mar, puedes encallar, puedes desembarcar, ¿no?, y puedes ingresar. O sea, todo el primer piso es un piso más de contacto social. El segundo, el piano nobile, es recién el piso donde habita la persona que ha mandado a construir, digamos, el edificio. No solamente hay esa diferencia del uso en cuanto a los pisos, sino también en cuanto a la traducción formal. Vemos que si partimos esto más o menos por la mitad, ¿no?, de la mitad hacia la derecha, vemos que hay una composición bastante similar, ¿no?, con unos arcos, con unas balaustradas delante como antepechos y unos vanos cuadrangulares, rectangulares que aparecen. Sin embargo, la diferencia está más bien hacia el lado izquierdo, porque hacia el lado izquierdo vemos que en la parte baja aparecen estos arcos que son apuntados, ¿verdad? Y solo en el del medio hay un arco de medio punto, ¿no?, un arco de medio punto al medio y dos pares de arcos apuntados hacia los lados. Pero si vamos subiendo, vemos que en el piano nobile ya no aparece esa misma solución. Lo que aparece más bien es que se empieza a usar medio módulo, ¿no?, si este era un módulo, para sacar este arco apuntado, ahora se utiliza medio módulo para empezar a sacar el doble de arquería. Y esta arquería tiene justamente este acabado trilobulado que hablábamos hace un rato. Y eso ocurre también de manera similar en el tercer nivel, digamos, ¿no?, en la planta segunda en realidad. Pero como vemos, hay un peso ornamental que va disminuyendo. Aquí lo vemos, ¿no?, un poco más grueso, ¿no?, el vacío es menor en la parte superior, pero cuando ascendemos nos damos cuenta que esto empieza a ser mucho más calado. De hecho, esa celosía, que acá le llamamos celosía, ¿no?, esto de la madera o el elemento que va generando como un acabado un poco textil, tiene otro nombre también, como, digamos, se le conoce como tracería, ¿no? La tracería es justamente todas esas líneas geométricas que le dan forma a la celosía, ¿no?, que pueden tener un motivo vegetal, geométrico, etc. ¿No? Entonces, acá aparece, ¿no?, la tracería de estas que empiezan a surgir como logias, ¿no? Esto de las logias ahora lo vamos a reforzar más. Pero básicamente, ¿qué es una logia? Una logia es un balcón embutido, digamos, ¿no? Imaginemos que el balcón, ¿no?, que siempre sale del plomo de la fachada, sea embutido, o sea, hacia adentro. Eso es una logia. Entonces acá aparecen tres logias, ¿no? La logia de la planta baja, que como digo es más social, y las otras dos logias de los pisos superiores que tienen toda esta carga ornamental. Bien, entonces eso en cuanto al Palacio Cadoro. Y aquí algunas imágenes como para entender ello. Lo interesante de estar en esta ubicación, ¿no?, esta construcción que nadie sabe cuál es que se hace famosa por tener a este por el costado. Nadie sabe qué cosa será esto, pero gracias a que es vecino del Palacio Cadoro, automáticamente esta casa se vuelve famosa también. ¿Y dónde está la parte de oro? ¿De qué? De oro, que se llama Palacio de Oro. Bueno, hay bastante de eso en el interior, y hacia el exterior lo que había eran algunas aplicaciones en estos cordones. No sé si lo van a ver. Hay unos cordones que van marcando la diferencia entre un cuerpo y otro, ¿no? Estas franjas horizontales que aparecen, ¿no?, son como cordones. Ahí es donde, digamos, había filamentos de oro, ¿no? Pero en realidad la mayor riqueza de ese material aparece en el interior. Acá, bueno, la fachada, ¿no?, podemos notar más o menos lo que les comentaba, ¿no? Ahí hay como una especie de lado derecho que es un tanto más monótono en cuanto a los niveles, pero más bien hacia el lado izquierdo notamos como si hay diferencias, ¿no? El mayor peso del ornamento en el segundo nivel, en el piano nobile, y una ligereza que se consigue en este tercer nivel. Esta parte me parece muy importante de recordar, ¿no?, porque estas también, las tres son logias, pero esta logia es la logia que da hacia el espacio público, digamos, ¿no? El espacio público veneciano es básicamente el mar, ¿no?, pero que tiene una serie de plataformas que permiten que los botes
puedan desembarcar. Algunos detalles de la ornamentación, ¿no? O sea, para entender que no son solamente como el cartón, ¿no? El cartón microcorrugado, cortado y ya está, o sea que no tiene casi profundidad. ¿Pero eso es madera? No. Si evaluamos, es mármol. ¿No? Si evaluamos en realidad, tiene profundidad. Es decir, el ornamento no está entendido como una superficie, ¿no? Como una cosa solo superficial, que me sirve para engañar, que me sirve para cubrir cosas, sino el ornamento tiene una condición volumétrica. El ornamento tiene una condición volumétrica que genera sombras, que recibe las luces y que a su vez tiene mucha referencia simbólica, ¿no? Lo vegetal y a lo geométrico. Esta es una vista desde el interior de la logia más profunda, que es la que da justamente hacia el mar, ¿no? Y nos permite tener una vista como esta, ¿no? Donde aparece el arco de medio punto, que es la que permite el acceso, ¿no? Desde los botes, y estos otros arcos apuntados, ojivales, ¿no? Que están hacia los laterales. Acá podemos ver algo de estas plataformas de piedra que les mencionaba, que están sobrepuestas a estas grandes viguetas, que a su vez están sobrepuestas sobre los pilotes que se han hincado para encontrar suelo estable. Ahora, digamos, vamos como a un plato que es fuerte yo diría que dentro del curso. Vamos a ir encontrando como edificaciones, yo esperaría que a todas les tengan como mucho aprecio, pero hay algunas que necesariamente hay que conocerlas con un poco más de profundidad debido a la trascendencia que han tenido. La Catedral de Florencia, ¿no? Acá empieza, digamos, está iniciada en 1294. Sin embargo, antes de la catedral propiamente dicha, encontrábamos ya un primer templo, ¿no? Conocido como Santa Reparata, que es más o menos del siglo IV al siglo VI, ¿no? O sea, entre el 300 y el 500 se ha construido este pequeño templo de Santa Reparata, en honor a, digamos, precisamente la santa de Florencia, que era una niña de unos 11 años, que había sido asesinada, en fin, producto de persecuciones, y en honor a ella es que Florencia le quiere consagrar este templo a Santa Reparata. Sin embargo, pasan los años y ahí entendemos que esto se explica porque decíamos que tanto Venecia como Florencia y en parte también Milán empiezan a tener una preponderancia en el juego económico, en el orden mundial, digamos, porque empiezan a tener mucha adquisición económica. Empiezan a habitar aquí banqueros, comerciantes, navegantes, entonces hay como más medios disponibles para poder hacer que este templo, que originalmente era como muy modesto, y empezar a expandirlo. Entonces la primera gran expansión que se concibe es la que propone Arnolfo di Cambio. Arnolfo di Cambio, ¿no? Como ven, más o menos duplica, ¿no? Duplica un poco más incluso el largo de Santa Reparata y le empieza a adosar estos tres elementos octagonales, ¿no? Semi-octagonales, digamos, ¿no? Son como octógonos partidos que aparecen en estos, tanto en la cabecera de la gran nave como en las laterales. Algunos aluden a que esa forma evoca precisamente a las flores, ¿no? Por Florencia. Pero no contentos con eso, no contentos con que ya Arnolfo di Cambio había como duplicado el largo de la nave, aparece en 1350 un tal Francesco Talenti que dice, podemos hacerla más grande, ¿no? O sea, tenemos plata, nosotros somos los reyes de Europa, todo pasa por acá, ¿no? Para que de Asia llegue a Europa tiene que pasar por Venecia, entonces acá y por Florencia, claro. Entonces podemos darnos el lujo de hacer algo más grande todavía, algo más impresionante. Entonces, ¿por qué mejor no nos expandimos, ¿no? Proyectamos un poco más y mejor hacemos que este sea el tamaño final de esta catedral de Florencia? En su momento, este arquitecto, Francesco Talenti, convenció a los comerciantes, ¿no? Y a estas familias de comerciantes, porque poco a poco los comerciantes, y no solo ellos, sino también sus herederos, fueron acumulando poder económico, al punto que aparecen estos grandes mecenas que quizás ustedes recuerdan por su historia, por los Medici, etc., los Uffizi, que empiezan como a hacer
a tener roles protagónicos en la ciudad, sin necesidad de ser reyes, ni emperadores, ni jefes militares, ni nada. Empiezan a tener importancia por el capital económico que le aportan a la ciudad. Ahí encontramos una gran diferencia con el mundo medieval. Digamos, en el mundo medieval sabemos que es teocéntrico, o sea, ahí la última palabra lo tiene el dogma, ¿verdad? La religión, Dios, etcétera, y todo lo que se hace y se construye está en función para poder, digamos, tener como todo en función al mundo religioso, todo en función a Dios, al Dios cristiano. En este caso, con Venecia y Florencia nos damos cuenta que poco a poco se está secularizando más el mundo. O sea, aquí ya, claro, está Dios presente por la catedral y todo, pero quienes están abogando por los cambios en esta catedral y les están diciendo esto hay que hacerlo más grande, puede ser más ostentoso, puede ser, etcétera, son precisamente los mercaderes, los que están dedicados a todo el rubro económico. Entonces vemos cómo se está empezando a separar ese mundo religioso teocéntrico por uno más antropocéntrico. Bueno, entonces hasta 1350 se empieza ya con la construcción, o en todo caso se prolonga la construcción, pero hay que ir derribando algunas partes que ya se habían hecho según el modelo de DiCaprio, pero hay que irlas, digamos, demoliendo para poder conseguir la forma más o menos final que había propuesto Talento. El gran reto aquí en la Catedral de Florencia, y de hecho por eso ha pasado a los libros de historia, no es tanto la catedral en sí, o sea, sus naves, etc., sino su cúpula. La cúpula de la Catedral de Florencia es en realidad el gran elemento que destaca en este objeto. ¿Por qué? Primero, porque al haber hecho toda esta expansión de la catedral, si esta era la fase original de Santa Reparata, la cúpula de Santa Reparata podría ser como manejable, ¿no? Las luces no eran tan importantes, pero conforme se va avanzando, la cúpula que va a coronar el transepto, ¿no? Ahí donde se juntan los dos brazos de la cruz latina, la cúpula que va a coronar ese transepto llega a tener cerca de 41 a 42 metros de luz. Esta distancia que hay acá, ¿no? La luz, digamos, interior, obviamente, es entre 41 y 42 metros. Obviamente, sumándole los espesores del tambor, ¿no? El tambor es el cinturón que va a recibir la cúpula, llegan hasta los 44 metros. Pero básicamente estamos hablando de entre 41 y 42 metros. Por ese entonces, todo le había pasado muy bien, los constructores le habían pasado muy bien, haciendo solamente las bóvedas, haciendo, digamos, el muro testero, ¿no? Que tenía este acabado como un ábside, etc. Todo eso estaba muy bien. Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer la cúpula, todo el mundo sacó el cuerpo. Acá, no, eso, ¿quién va a hacer eso? ¿No? ¿Quién va a hacer esa cúpula? Tiene 44 metros de luz. Había un antecedente para eso. El Panteón. El Panteón de Agripa tiene una luz similar, 43.20. Es la luz que tiene esta semicúpula, una cúpula chatada que tiene el Panteón. ¿No? Como sabemos, hay un círculo perfecto inscrito y tiene unas naves laterales, etc. Es una maravilla también el Panteón. Sin embargo, como hemos dicho, es un círculo inscrito, sabemos nosotros que entonces la altura a la cual llegaba finalmente esta cúpula achatada, ¿no? Del Panteón era también 43,20. ¿No? Ahora, ¿cuál era la altura hasta la que había que llegar haciendo esta cúpula? Para empezar nada más, el tambor de la cúpula, que digo es este cinturón, que aquí ustedes deben ver estos círculos porque es un cinturón ahuecado, ¿no? Tiene una serie de vacíos, de ojos de buey. Nada más el límite del tambor ya estaba a más o menos 50 metros. El límite del tambor, o sea, digamos, el arranque de la cúpula estaba sobre los 50 metros. Mientras que en el caso del Panteón
El final de la cúpula achatada estaba sobre los 44 metros. Entonces ahí había una gran diferencia. Teníamos una luz similar, pero la altura obviamente es mayor. Nadie sabía cómo resolver eso. Y acá también sucede algo muy particular, algo que hoy en día muchos arquitectos reclamamos: los concursos públicos. Mucha arquitectura se hace como a dedo casi, ¿no? El amigo de no sé quién, etc. Aquí hay como de lo que se sabe al menos por escrito, esto lo dice Giorgio Vasari, que es como el chismoso de esta época, ¿no? Hablaba de todos los arquitectos, su vida, dónde habían nacido, qué hacían, era como el que contaba la vida de todos los arquitectos. Él comenta que hasta entonces no se había dado tal evento como que una obra de arquitectura incompleta suscite un concurso público. En 1418 se convoca a este concurso público para ver cómo hacemos para coronar esta cúpula de la Catedral de Florencia. Lo interesante de esa convocatoria es que no se ponen restricciones, no se dice tienen que ser arquitectos. Se dice que cualquiera puede presentarse, cualquiera, o sea, quien tenga ideas de cómo hacerlo, preséntese. No le pedimos bachiller, experiencia en obras, nada. Si tú tienes una idea de cómo se puede hacer esa cúpula, presenta. El concurso se convoca más o menos en agosto y se esperaban las propuestas para septiembre, o sea, no había mucho tiempo de por medio. ¿Qué pasa entonces? Al único al que se le ocurren ideas, se les ocurren ideas a muchos, pero todo lo que decían era, bueno, para lograr conseguir esta altura es necesario hacer pues toda una cimbra, ¿no? Lo que nosotros conocemos como un andamio, ¿no? Todo un andamio de madera para poder empezar a construir la cúpula y luego de haber conseguido cierta estabilidad, sacar todos los andamios, toda la madera, la cimbra y luego rezar para que no se caiga la cúpula. Entonces, todos los que se presentaron al concurso, con excepción de uno, se imaginaban resolver la cúpula ojival, como ven, no es de media naranja, es ojival, es apuntada. Todos se imaginaban que primero era necesario hacer el andamio, y con el andamio hacer la cúpula. Al único que se le ocurre, a sus 41 años, hacer algo distinto, es a Filippo Brunelleschi. Es al único que se le ocurrió algo distinto. A mí me parece interesante entender cómo se le ocurren las cosas a los arquitectos, no como, bueno, Brunelleschi es un tocado, él sabía, su destino le dijo, no. Brunelleschi, años antes de presentarse a este concurso para la cúpula, había participado en el concurso para hacer el baptisterio. No sé si logran ver aquí esta cajita. Es el baptisterio. Si hacemos un corte, tenemos la catedral y el baptisterio, que es el elemento donde se hacían precisamente los bautizos, ¿no? Antes se hacían fuera, ahora los hacemos dentro, ¿no? Y antes ya hubo un concurso para hacer como los medallones, o sea, la ornamentación del baptisterio. Y a ese concurso se presentaron muchos y quedaron dos finalistas, digamos, Brunelleschi y Ghiberti. Pero el ganador fue Ghiberti. Ghiberti fue el que ganó y de él se hicieron los medallones de este baptisterio. Brunelleschi perdió entonces ese concurso, pero ese no es el fin de su carrera. Automáticamente lo que hace es se va a Roma y en Roma empieza a estudiar absolutamente todos, esto lo dice Giorgio Vasari, todos los edificios romanos que existían. Estudió todos los edificios romanos que existían. Los estudió constructivamente, ¿no? Los dibujó, los pintó y empezó a comprender cómo es que funcionaba esta arquitectura romana. Y eso es lo que en experiencia le debe haber sumado para luego tener ideas de cómo resolver esta cúpula. Hay mucha historia muy rica sobre los entretelones de cómo se hace la cúpula. Llega un momento en el que al pobre Brunelleschi le dicen: ya tú ganaste el concurso acá, pero te vamos a poner un ayudante, y tu ayudante va a ser Ghiberti, ¿no? El que te ganó, ya él va a ser tu ayudante. Se imaginarán la cara que habrá puesto Brunelleschi, ¿no? O sea, que me va a ayudar, bueno. Y como esta es una época en la que los arquitectos todavía están como confundidos con los maestros, los artesanos, o sea, tú no sabes muy bien quién es el arquitecto, quién es el maestro de obra, porque
se dedican como a lo mismo. Brunelleschi tiene algo bien particular, y es que es el primero que señala como un camino, al menos en Occidente, de cómo el arquitecto empieza a adquirir autonomía, cómo se diferencia del maestro constructor, porque hasta aquí eran prácticamente lo mismo. Cuando a Brunelleschi le dicen, ¿sabes qué? Tu supervisor de obra, tu presidente, qué sé yo, va a ser Ghiberti, Brunelleschi, hay una anécdota ahí muy curiosa. Construye una cúpula, digamos, hasta cierta parte no hay problema porque tú vas apilando los elementos y casi estás como que en vertical, ¿no? Pero conforme vas subiendo, el ángulo se inclina más y cada vez tienes como más riesgo de que las cosas se te cambien. Entonces Brunelleschi dijo, en algún momento se le ocurrió, cuando ya habían pasado ese nivel en el que las cosas se van subiendo o se van poniendo y no hay riesgo de que colapsen, cuando ya llegó ese punto crítico en el que la curva era tal que ya no se podía simplemente ir acumulando el material, él dijo, bueno, de pronto se enfermó. Dijo, ¿saben qué? Me he enfermado, no voy a ir a la obra, que lo vea Ghiberti, ¿no? Como él es el supervisor, somos los dos, entonces que él vea, ¿no? Él sabe, porque los dos somos. Que voy a Ghiberti. Entonces, Brunelleschi en su casa, seguramente mirando desde una ventana, no estaba enfermo, seguramente, le dejó toda la chamba a Ghiberti. Obviamente Ghiberti no supo qué hacer, porque el único que sabía la solución era Brunelleschi. Pasado, digamos, esa anécdota, ¿no? Lo que revela un poco de si le funcionó o no le funcionó a Brunelleschi esto, yo diría que sí, porque cuenta Giorgio Vasari que después de ese incidente, hasta antes del incidente, Brunelleschi y Ghiberti ganaban exactamente lo mismo, ¿no? Algo como de 80 florines cada uno. Para que se hagan una idea, al año un buen maestro de obra en ese momento ganaba 100 florines. Al año. Al mes, ¿no? Brunelleschi y Ghiberti estaban ganando como 80. Pero cuenta Giorgio Vasari, por documentos, que después del incidente en que Brunelleschi se hizo el enfermo y lo dejó Ghiberti y lo expuso, ¿no? a que se den cuenta que él no era realmente el arquitecto, Brunelleschi pasó a ganar 100 florines y Ghiberti 36. Entonces ahí ya quedó todo claro, ¿no? O sea, el arquitecto es Brunelleschi, ¿no? Los dos están ahí, pero Brunelleschi es, si tienes una pregunta y quieres saber cómo se mueve, cómo se encaja esto, ¿dónde? Pregúntale a Brunelleschi, ¿no? Ghiberti está acá, está mirando, ¿no? Entonces, es una anécdota muy curiosa, porque además, como les decía, Brunelleschi es de los primeros que se inventa como una forma de cómo hacer que el arquitecto se distinga de los demás que están en el mundo de la construcción. Primero, el dibujo, ¿no? El maestro de obra, su forma de trabajar era el ensayo-error. Construir, ¿se cae? No. Construyo, ¿no se cae? Eso es, ¿no? Ensayo-error. Brunelleschi le suma a todo eso el dibujo, ¿no? O sea, empieza a desarrollar con más, digamos, con más énfasis los planos, ¿no? Los dibujos, la planta, el corte, la elevación. Entonces empieza a distinguirse el maestro de obra. El maestro de obra era aquel que construía, que ensayaba, se le caían a veces las cosas, a veces no. En cambio, el arquitecto empieza ya no solamente a ser aquel que hace las cosas y reza porque no se caiga, sino tiene un plan detrás. Y ese plan está geometrizado, dibujado, está ordenado en los planos, ¿no? Entonces ahí empieza como a distinguirse. Además, cuenta también la historia. Vasari, que como les digo es el chismoso en todo esto, ¿no? Vasari comenta que tanto fue la diferencia que empezó a marcar Brunelleschi de los gremios de constructores, tanta fue la diferencia que cuando ya estaban a punto de terminar de coronar la cúpula, el gremio de constructores logra encarcelar a Brunelleschi, ¿no? Lo logran meter preso. ¿Por qué? Porque cada vez que se hacía una obra, el constructor tenía la obligación de ceder parte de lo que había ganado con el gremio de constructores, ¿no? Algo como lo que hacen los sindicatos ahora, pero con menos balas. Entonces, eso ya sucedía, pero Brunelleschi dijo, ¿yo por qué tengo que darle a los constructores, ¿no? Lo que yo he ganado? Si el plan es mío, yo lo he dibujado, son mis ideas. ¿No? También un poco espicoso el Brunelleschi. Entonces, el gremio de constructores, que tenía un gran poder, lo logra meter a la cárcel, ¿no? Meter en la cárcel. Obviamente después sale, ¿no? Pero un poco eso para darnos cuenta cómo
Brunelleschi se asume como alguien distinto. Él no es un constructor, él es arquitecto, ¿no? Entonces eso le genera situaciones incluso tan complicadas como las que les mencioné. ¿Cómo resuelve constructivamente Brunelleschi esta cúpula, ¿no? Ya que hemos hecho primero como el mundo farandulero, ahora vamos a lo que nos interesa más, que es el aspecto constructivo, arquitectónico, espacial. Brunelleschi, para empezar, dice: no es necesario hacer un andamio. Esta cúpula no se va a hacer un andamio en el sentido que, a ver, cuenta una leyenda, no sabremos eso más que por los rumores y algunos escritos, cuenta una leyenda que el panteón había sido construido con monedas y tierra. Ustedes dirán: no, pero esto no, a mí me han dicho que esto incluso es un antecedente del concreto, etc. Sí, está bien, porque usa cemento puzolánico. Pero cuando digo que fue construido con monedas y tierra es porque para lograr hacer esta cúpula achatada, se cuenta que los constructores llenaron de tierra todo esto y fueron dejando monedas. Mientras iban poniendo la tierra, iban dejando monedas. Y una vez que lograron la altura deseable, teniendo la tierra de por medio, recién fueron apilando todos los casetones, ¿no? Para conseguir esa bóveda achatada. Ahora, ustedes dirán: ¿por qué le metieron monedas? ¿Por qué creen que le metieron monedas a toda esta ruma de arena que habían puesto de tierra para sobre eso hacer la bóveda? Darle resistencia a la arena. No, porque obviamente cuando uno ingresa ahora no ve la tierra, o sea, la tierra ya no está. Lo hicieron porque se dieron cuenta que el constructor simplemente su trabajo funcionaba hasta que el edificio esté levantado, y el edificio ya estaba levantado. Entonces ya acabó mi obra, ¿no? Yo ya acabé, ya gané, chao. ¿Y quién iba a sacar toda esta tierra? Fueron dejando las monedas porque el emperador, ¿no?, convocó al pueblo para que de a pocos vayan retirando la arena, pero obviamente no era tan simpático llevarse la tierra como saber que al sacar la tierra ibas a poder encontrar monedas, ¿no? Entonces es como que hay un desmonte acá afuera y a ver quién se lo lleva. Nadie. Oye, pero por si acaso, ¿no?, adentro hay, ¿no?, unos billetitos, hay un QR por ahí, ya, no sé. Entonces algunos se animarían a hacerlo. Esa fue la técnica para hacer esta bóveda achatada, ¿no? Es como parte del mito también. Sin embargo, para el caso de la cúpula de Florencia, Brunelleschi dice: yo voy a hacer esta cúpula sin monedas y sin tierra, o sea, no voy a usar una base sobre la cual voy a levantar la cúpula. Entonces, lo que decide hacer primero es usar el tambor ya existente, y sobre esto coloca una correa, una especie de cimbra, ¿no?, perimétrica, que va a estar sobre el tambor. Algo que no les había dicho, y es importante, aunque no parezca, Brunelleschi no era arquitecto. Brunelleschi era orfebre. Se dedicaba a la orfebrería, es decir, él tenía experiencia haciendo esculturas, trabajando con el hierro, etc. Pero eso le dio una ventaja, porque mientras todos sus contemporáneos habían pensado en hacer un andamio de madera para hacer la cúpula, él había pensado en que se podría usar de alguna manera el metal para poder tener un cinturón sobre el tambor, y sobre eso empezar a poco ir levantando el mármol necesario para ir consiguiendo como una especie de vértebras que son las que van a estructurar esta cúpula ojival. Lo otro interesante es que esta cúpula, así como hemos visto en otros casos de Asia, es una cúpula doble realmente. O sea, tiene una cúpula interior que es, digamos, mucho más gruesa, ¿no? Y tiene otra cúpula exterior que es mucho más delgada. Y entre cúpula y cúpula, digamos, existe un vacío, y ese vacío sirve para poder ir tejiendo estas vértebras que va a tener la cúpula, ¿no?, que son como cinturones horizontales que van arrastrándola, que van haciéndola que ésta esté compacta. Entonces, y no solamente ese vacío va a servir para poder ir colocando estos cinturones que van a ir amarrando la cúpula, sino también para poder hacer el registro, para poder darle mantenimiento a la cúpula, y también para poder acceder a la linterna, cosa que en ese entonces era imposible, ¿no? No existía ninguna cúpula a cuya linterna uno pudiera acceder, porque nadie simplemente tenía este vacío entre dos capas para poder subir. La linterna era como un espacio para mirar desde afuera, ¿no? Era el hito de la ciudad, urbano, pero nadie realmente podría subir a la linterna.
Con el método de Brunelleschi sí es posible ascender por este vacío porque hay una serie de escaleras que a la vez sirven también para ir arrastrando la cúpula y se logra acceder a la linterna. La linterna, que desgraciadamente no la logra poner Brunelleschi porque ya había fallecido, imagínense cuántos años tomó esto, ¿no? Se decide que esta linterna debe ser muy pesada. Esta linterna tiene aproximadamente 20 metros de altura. Acá se ve como muy pequeña, pero ya sabemos 20 metros son como 6 pisos. Y se hizo muy pesada. ¿Por qué se hizo muy pesada? Porque se descubrió que si esta era muy ligera, en realidad no había garantías de que esta cúpula trabaje realmente a compresión. Entonces, al colocarle un peso mayor aquí, ¿no? Justo en la parte superior, en el eje de simetría, se aseguraba que todos los elementos, todas estas vértebras, automáticamente trabajan a compresión, ¿no? Porque el peso era tal que iba a significar que iban a generarse unas fuerzas y esto iba a acumularlas a todas en este punto y luego se iban a separar por las vértebras hasta llegar por el tambor y los muros a los fundamentos. Lo otro interesantísimo en esta catedral es cómo se consigue el recubrimiento, porque estamos hablando de las vértebras, ¿no? Hechas con mármol, con piedra, y estas cimbras que van, digamos, arrostrando la cúpula, pero ¿cuál es el acabado que uno le ve a esta cúpula? No es el mármol directamente, lo que uno ve es el ladrillo, ¿no? Esta teja muy rojiza. Y lo interesante es que esa teja se fue acomodando, el aparejo de esta teja se conoce como espina de pez, ¿no? Es decir, se fueron colocando ladrillos de manera horizontal, ¿no? Pero de pronto en ciertas partes de esta cúpula se fueron colocando los ladrillos en sentido vertical. Entonces, los ladrillos se hicieron autoportantes, ¿no? No era necesario tener andamio debajo para ir colocando los ladrillos, ya que los ladrillos entre sí se iban generando soporte los unos con los otros, y esto permitía que se pueda alcanzar la altura deseada, ¿no? Evidentemente al final sí se usaron andamios, pero no como en el caso del Panteón, que se llenó de tierra todo, en fin. O sea, el andamio no sirvió aquí, en el caso de Florencia no sirvió para sostener los materiales, sirvió para que los obreros, los operarios pudieran colocar los elementos, pero no para sostener la cúpula. Claro, porque digamos igual cómo se consiguió llegar hasta esta altura, se consiguió porque sí hubo andamios, ¿no? Pero no para sostener la cúpula, sino para poder trabajar a diferentes niveles y poder ir colocando los materiales. Entonces acá tenemos esa catedral. Este es el baptisterio que les mencionaba, ¿no? Que en su momento fue también materia de un concurso, Brunelleschi lo perdió, etc. Esta es la cúpula de la Catedral de Florencia, que como ustedes pueden ver es imponente en el paisaje, de hecho es la que le da el carácter a Florencia. Esta torre campanaria exenta, ¿no? A su vez, digamos, no es que compita con la cúpula, sin embargo le hace como un equilibrio bien interesante, ¿no? Tienes un elemento abovedado, ¿no? O, bueno, una cúpula pues, y más bien en este otro lado tienes el elemento vertical más esbelto, ¿no? O sea, hay como un diálogo bien curioso, bien particular. Acá aparecen además las salas, las capillas laterales, que como ustedes pueden ver también ayudan a que las cargas se logren llevar hacia los fundamentos, ¿no? En esta otra vista podemos notar lo imponente de esta cúpula. Estas son las vértebras que les decía, ¿no? Este es el cinturón de la parte superior y la linterna de 20 metros de altura que tuvo que ser lo suficientemente pesada como para poder asegurar que todos estos elementos estén realmente trabajando a compresión. Aquí hoy día nos podría parecer como un error, ¿no? Porque vemos que el techo de 2 aguas de esta nave central interrumpe un poco, se ve interrumpido un poco por el ojo de buey de esta parte del tambor, ¿no? Como ven, hay una cosa ahí no muy simpática. Probablemente el tambor se tuvo que hacer un poco más alto, ¿no? Pero eso no estuvo en manos de Brunelleschi. El acabado que tiene esta catedral, además, como ven, trata de imitar la superficie que ya tenía el baptisterio. El baptisterio está hecho con una serie de bloques también de mármol, ¿no? De mármol verde, blanco, negro, y esos mismos materiales se emplean también para definir la envolvente de los muros de la catedral, en donde los techos empiezan a tener esta identidad a partir del uso de las tejas, que como podemos ver también son parte del repertorio local.
¿no? Aquí podemos ver un poco más de este acabado, ¿no? Fíjense, el tratamiento modular que pudiéramos ver en la planta también se lleva a la fachada. O sea, hay un diálogo entre la modulación de la fachada y la modulación de la elevación, ¿no? Aparecen estos rosetones, ¿no? Que también le dan más jerarquía a la parte central. Estos arcos de medio punto laterales y el del centro también están coronados con este frontón triangular, ¿no? Que en algunos casos están coronados por dos frontones. Y hay una serie de galerías acá con nichos, ¿no? De estatuas de santos representativos de la ciudad. La cúpula, como podemos ver entonces, tiene como su propia identidad, ¿no? Acá podemos ver el tambor original. Sobre el tambor aparece este gran cinturón que tiene partes de piedra y partes metálicas, donde el que aprovechó su dominio de la orfebrería. Y sobre este elemento es que se van colocando las piedras, los mármoles y los ladrillos que con el aparejo de espina de pez van terminando de cerrar la cúpula exterior, ¿no? Ya que la cúpula interior sí está hecha completamente de piedra. Pasamos ahora rápidamente, seguimos en Florencia, pero pasamos rápidamente ahora a ver este otro caso, las logias. Las logias florentinas son como una tipología que también surge en este momento debido a la vida pública que empiezan a tener, que empieza a desarrollarse en Florencia. Como tanto Venecia como Florencia tenían esta condición de ser ciudades muy cosmopolitas, ¿no? Porque estaban entregadas al intercambio, a los banqueros, las economías giraban en torno a estas dos grandes ciudades. Entonces era necesario construir espacios, dado que además Venecia, en el caso de Venecia por ejemplo, no tenía pues grandes parques y plazas, porque tienes el mar en realidad. Tú abres la puerta de tu casa, ¿no? Y no tienes un espacio público, no tienes calles, lo que tienes es el mar. Entonces no tienes esa condición favorable de dónde recibir a toda esta gente que llega para el intercambio y todo lo que significa además llevar una vida muy lujosa, ¿no? El roce social, las élites, etc. Entonces las logias aparecen como ese espacio que tiene una condición de ser semipúblico y que sirve justamente para alojar todas estas funciones, tanto ceremoniales como vinculadas a lo popular. Acá está la Catedral de Florencia, un poco para no perder el hilo. Esta es la Catedral de Florencia, acá está el Baptisterio, y si bajamos por esta avenida, ¿no? Más o menos luego de unas 6 o 7 manzanas, llegamos a la Plaza de la Señoría, ¿no? Y en esta Plaza de la Señoría se ubica el Palacio Viejo, ¿no? El Palazzo Vecchio, y como vemos aquí en esta zona donde está la flecha, está la logia de Ilanzi, o la logia de los lanceros, ¿no? Esta logia, ¿no? Como vemos, es más o menos perpendicular a este Palacio Viejo y tiene esta función, ¿no? Acá podemos verla en perspectiva, ¿no? Es un espacio techado, ¿no? Que tiene una serie de arcadas y que tiene hacia la parte del frontis, ¿no? Las columnas, y en la parte trasera tiene más bien únicamente las huellas de los capiteles que reciben estas bóvedas. Hay una pequeña plataforma sobre la cual se eleva esta logia, siempre tratando de separar lo completamente público de lo más privado. ¿Cuál es el artificio? La plataforma, ¿no? Basta con 2, 3, unas cuantas gradas para desvincular un uso del otro. Bueno, entonces este es un ejemplo en la logia de los lanceros, la logia de Ilanzi, que se construye entre 1376 y 1382. Las columnas llegan a tener una altura de más o menos unos 10 metros, y lo interesante de esta logia de los lanceros, ¿no? Dedicada al mundo de los banqueros, etc., es que a su vez tiene una serie de referencias mitológicas, ¿no? Es decir, el poder de los banqueros se está empezando a vincular con su pasado romano, donde están de por medio los mitos, es decir, buscan su validación no solo desde la actualidad y el poder que actualmente tienen, sino también buscan su validación usando mitos antiguos para poder justificar el poder que están consiguiendo. Otra de las logias, de hecho creo que es una de las más hermosas y la que más ha trascendido,
la ubicamos en el Hospital de los Inocentes. El Hospital de los Inocentes, estaba mencionando que había como estas familias poderosas, ¿no? Que empezaron a obtener poder de la posición que ocupaban, ¿no? En Florencia y en Venecia, y estaban, digamos, como dedicadas no solamente a hacer dinero, sino que en muchos casos también la propia comunidad les exigía a estos, que eran los que más dinero acumulaban, que traduzcan su poder en obra pública, ¿no? Eso que hoy sería casi imposible de ver, no sé, en Lima, ¿no? Una ciudad que a veces está caníbal, ¿no? Donde la propia población le exija a aquellos que más tienen que inviertan parte de esa riqueza en construir obra pública. Imagínense hoy día pedirle algo así, ¿no? No sé, pues, a nuestros amigos de los bancos, ¿no? Todo lo que nos dirían, ¿no? En este mundo, ¿no? Italiano del 400, era como muy normal que el poder que se consiga a través de la riqueza y del intercambio económico, etcétera, se traduzca también en obra pública. Entonces, este Hospital de los Inocentes es una construcción precisamente realizada por la familia de los Medici. Los Medici, una de las familias más poderosas de Italia, construye este hospital precisamente para niños abandonados, ¿no? Ni siquiera niños, bebés, ¿no? Cuentan incluso que en la fachada Brunelleschi dejó un pequeño orificio, ¿no? Que tenía como un canal por el cual podían dejar incluso a los bebés abandonados, ¿no? O sea, Brunelleschi pensó hasta en eso, ¿no? Y esos bebés luego eran criados en este hospital. Lo interesante de esta logia es que, además de tener una composición que está ya evocando mucho el mundo clásico, ¿no? Tiene arcos de medio punto, columnas, en este caso siempre de orden corintio. Todavía no hay esta mezcla de órdenes, ¿no? Corintio, jónico, dórico. Aquí básicamente todo se hace en clave corintia. Y la relación que tiene con el espacio público, ¿no? Como decía, estas logias tienen esta condición de no ser cerradas, sino de estar siempre muy entregadas al espacio público, a la vida pública, a la vida en contacto con la gente, ¿no? ¿De quién es obra de este Hospital de los Inocentes? Para variar, de Brunelleschi. Entonces, si queremos entender primero esta logia de Ilanzi, la logia de los lanceros, ¿no? Acá está el Palacio Viejo, ¿no? Como podemos notar, también es un edificio importante de Florencia. Y esta logia, vemos la condición que tiene, ¿no? O sea, de hecho, de todo este gran conjunto, el edificio más permeable es este, ¿no? Por su escala, digamos, por la frescura que también le puede otorgar al espacio, ¿no? Justo este pintor, no lo he identificado, pero digamos, nos regala una escena en la que podemos imaginar que el estar debajo de esta logia debe ser increíble, ¿no? Un día muy soleado, la sombra, lo fresco que se debe sentir, pero además eso acompañado de todo este mundo mítico, que ahora lo vamos a notar. Una vista un poco más cercana nos revela cómo esta logia está construida también con clave clásica, ¿no? Aparecen los arcos de medio punto, las pilastras, ¿no? Que están adosadas entre sí y generan como una especie de columna cruciforme, ¿no? Multiforme, no es un cuadrado, no es un círculo, tiene una forma compleja, y la parte superior, como casi siempre, coronada con un elemento que marca el fin, y con estos modillones, ¿no? Que son como estos dientes que tienen la parte superior del edificio y que marcan el remate. Por cierto, estos modillones, luego los vamos a ver cuando estudiemos el Palacio Viejo, cómo acá adquieren incluso mucho más presencia, al punto que se vuelven casi parte del volado que tiene este nivel superior, ¿no? Pero aquí el modillón es casi, digamos, tiene un uso estético, decorativo. En este caso, el Palacio Viejo ya no va a tener solo esa función. El arquitecto detrás de la logia de Ilanzi es Simone Talenti, y la obra tiene más o menos una duración de unos 6 años, desde 1376. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? O sea, la logia de Ilanzi, pueden ver ustedes que sus columnas no son puras, digamos, no son pilares puros ni acanalados como los imaginamos en el mundo griego, sino que son una serie de pilastras adosadas, ¿no? Y eso le da una complejidad a estas bases, a estos elementos verticales.
¿no? Y lo que les mencionaba también era que el poder de la familia no solamente estaba en el edificio, sino también en todo este repertorio artístico, cultural, ¿no? De esculturas, etcétera, que le van dando carácter a este espacio. Esta es una escultura que evoca el rapto de las Sabinas, ¿no? Que también está dentro de este, me parece que está por aquí, ¿no? El rapto de las Sabinas es como un hecho mítico romano muy conocido, ¿no? De hecho, se dice que es el origen de cómo se termina de poblar Roma. Cuentan que a Roma le faltaban mujeres, ¿no? Había muchos hombres. Entonces los romanos deciden a los sabinos, ¿no? Tenderles una trampa, hacen una fiesta, y vamos todos a la fiesta, y en un momento determinado terminan secuestrando a todas las mujeres y los dejan afuera a todos los hombres, ¿no? Y a partir de ese rapto es que se fusionan las culturas y los romanos tienen más capital humano, más fuerza de trabajo. Y en algún momento, cuando los sabinos les quisieron devolver la visita a los romanos, ¿no? Y hubo una guerra en la que cuentan los historiadores, esto estaba muy balanceado. ¿Cómo se termina de definir la relación entre los sabinos y los romanos? ¿Cómo se resuelve esa situación? Se resuelve precisamente por las sabinas, ¿no? ¿Por qué? Porque para entonces ya las culturas estaban tan fusionadas que el que muera uno de un lado, de un bando o del otro, significaba en algunos casos que muera el papá de la sabina y en otros casos que mueran sus hijos o su esposo. Entonces, en cualquier caso ellas perdían. Entonces las sabinas, ¿no? Estas mujeres de Italia, de la Italia mítica, funcionaron como el eje de conciliación, ¿no? Unas cosas bien particulares que se ven en la historia y que curiosamente cuando está en boga todo el poderío de los mecenas, se recuperan esos relatos míticos. Estos son detalles del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, ¿no? Fíjense ustedes en estos medallones que coloca en las enjutas, ¿no? Estos elementos que están sobre los arcos de medio punto. Sobre las enjutas, Brunelleschi coloca estos medallones que son unos bebés, ¿no? Incluso tienen pañales, lo cual hace alusión precisamente al uso que tiene este edificio. Este nivel superior, que se le conoce como ático, ¿no? Cuando es cerrado como este, donde las ventanas son, digamos, donde predomina el lleno sobre el vacío. Esta especie de ático no fue diseñado por Brunelleschi, es algo posterior. Brunelleschi se lo imaginó más bien con un techo inclinado, ¿no? Acá había un techo inclinado con tejas. Esto es ya es un añadido posterior. Igual, ¿qué resaltamos aquí? ¿No? El lenguaje clásico que empieza a tener Brunelleschi en esta construcción. Esta es una vista del conjunto, ¿no? Acá está el Hospital de los Inocentes, ¿no? Podemos ver cómo además el lenguaje que sugiere para este espacio Brunelleschi luego es tomado por los edificios vecinos, llegando a dar un conjunto armónico, ¿no? Donde los arcos de medio punto y las pilastras dialogan bastante bien. Vamos a ver ahora el Palacio de los Medici, ¿no? Que es como muy importante dentro de todo esto, porque los Medici están detrás de estas grandes construcciones. Entonces, ¿qué cosas hacen ellos cuando toca hacer de su casa? Es como lo que veíamos con, con el Imperio Otomano, ¿no? ¿Cómo se hacen sus casas ellos mismos? O sea, una cosa es hacer el templo, hacer el exterior, y una cosa distinta es cómo haces tu propia casa, tu palacio, cómo lo haces. Entonces aquí el Palacio de los Medici Riccardi, ¿no? Que es obra de Michelozzo Michelozzi, ¿no? Parece un trabalengua, pero es así. Esta obra, bueno, hay como toda una historia detrás, ¿no? Ustedes luego tienen el PDF, la pueden revisar el texto también de Chin, ¿no? Lo curioso aquí es cómo se resuelve la arquitectura de este palacio. Para empezar, había un antecedente, ¿no? Como vemos, estas construcciones no se están haciendo sobre la nada. Brunelleschi, para hacer la Catedral de Florencia, tenía el antecedente del Panteón. Brunelleschi, para hacer el Hospital de los Inocentes, tenía como antecedente la arquitectura romana, ¿no? Michelozzo Michelozzi, para hacer el Palacio de los Medici Riccardi, tiene como antecedente este Palacio de los Davanzati. O sea, siempre hay como una memoria. Esto que algunos llaman una arqueología, ¿no? Es como una búsqueda arqueológica, ¿no? Buscar en las ruinas del pasado
para conseguir a partir de eso una nueva arquitectura. ¿Cómo era la composición de este palacio de los Davanzati, que es del siglo XIV? ¿No? O sea, apenas unos años antes de que se haga este palacio. Bueno, era básicamente un gran volumen, ¿no? Que estaba aligerado, digamos, medianamente aligerado por una serie de vanos más grandes en la planta baja, en el piano noble, unos vanos más cortos, ¿no? De una menor luz, y hacia los pisos superiores esa secuencia de vanos se empieza como a repetir. Lo curioso aquí, porque ya esto lo veíamos un poco en el palacio, la casa de oro, ¿no? El Palacio de Oro de Venecia, esta secuencia de vanos que a veces son más anchos en la base y se van acortando hacia la parte de arriba. Pero eso, digamos que no es la novedad en todo caso. ¿Cuál es la novedad de este palacio de Davanzati? La novedad es el uso del material. ¿Cómo se utiliza el material? Es decir, ya al trabajo de los vanos, que en sí ya había ahí una innovación, a eso se le está sumando que, por ejemplo, la parte de abajo, ¿no? Esta planta baja, se haya trabajado con arenisca. La arenisca es una especie de roca medio marrón, de color marrón, como la que hemos visto hace un rato en el Hospital de los Inocentes, ¿no? Este color medio marrón que ustedes pueden notar en algunas construcciones de Florencia, de Venecia, lo da precisamente este material, ¿no? La arenisca. Pero conforme se va ascendiendo, ¿no? Conforme se va ascendiendo, el trabajo de esa misma piedra va siendo va adquiriendo carácter. La parte baja se trabaja con unos bloques mucho más robustos, más grandes, más pesados, y conforme se va ascendiendo eso se va aligerando. Es el mismo elemento, el mismo material, pero se va aligerando. El formato de la piedra se trabaja de más grande a más pequeño. Y eso va dándole como un carácter a la fachada. Es decir, el uso común, el uso popular, el uso del plano de la calle tiene un acabado más rústico, porque se entiende que está más expuesto, ¿no? Y conforme se va ascendiendo y empiezan ya estos niveles a ser ocupados por el dueño, por digamos, el que ocupa este palacio, entonces ahí estos materiales empiezan a hacerse mucho más finos en sus acabados. De la experiencia de este palacio de Davanzati, Michelozzi, cuando tiene el encargo de hacer el Palacio Medici-Riccardi, opta por un lenguaje similar. El de Davanzati tenía 4 niveles, más una especie de loggia en la parte superior que se añadió en el siglo XVI. El palacio se resuelve con 3 niveles, no se hace en 4, se hace en 3 niveles, es más bajo, pero tiene el mismo lenguaje de ir como graduando el uso y el formato del material, ¿no? En la parte baja mucho más robusto y conforme se va ascendiendo llega incluso a hacerse liso en el tercer nivel. En cuanto a la planta, ¿no? Resalta también el manejo de unas proporciones que, digamos, no están tan claras como en otros casos, pero que sí terminan siendo todas estas partes, todos estos ambientes, terminan resolviéndose a partir del gran patio que tiene en el corazón de la planta, ¿no? Hay un eje de simetría, bueno, un eje en realidad de ingreso que permite la comunicación desde el exterior, atravesar el patio que tiene unas arcadas que ya vamos a notar que claramente estuvieron inspiradas en el Hospital de los Inocentes de Brunelleschi. El formato es idéntico. Y una vez atravesado este patio se llega a un espacio abierto que es como una zona de recepción, ¿no? Entonces toda esta planta baja está a disposición de los usos de la persona que ha encargado el edificio. Este es el palacio, ¿no? Y ocurre lo que estábamos hablando hace un rato. 3 niveles, ¿no? Vemos que siempre esta idea de coronar los edificios, de marcar su fin, su límite está presente. Aquí los modillones incluso han adquirido una mayor escala. Hay una especie de volado que le genera como una especie de visera al edificio. Algo de sombra le proporciona también. Y lo que les mencionaba hace un rato sobre el trabajo de los vanos y del material. El primer nivel
tiene estos arcos de medio punto de un formato mayor, ¿no? Unos son ciegos, como vemos, en los extremos y en el medio son ciegos, y en las partes laterales sí tenemos unos accesos libres. Todo este nivel inferior a su vez está trabajado con esta piedra arenisca, ¿no? Y vemos el formato que es mucho mayor en dimensiones en comparación al que vemos en el segundo nivel, al punto que cuando estamos en el tercer nivel identificamos que el acabado es hecho completamente liso. Entonces, si la exigencia de este mundo que son como de los primeros edificios que están empezando a construir lo que se conoce como el Renacimiento italiano, ese renacer luego de la peste negra, etc. Vemos como dentro de esa exigencia de la modulación, de la proporción, de todos modos el arquitecto se busca, y de hecho halla, los lugares para poder innovar con cierto lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el entender que dado que estos niveles tienen diferente uso, uno está más cerca de la calle, los otros están ya liberados de ese contacto con la calle, entonces eso a su vez se puede traducir en que los materiales se usan de diferente manera, es más rústico cuando el contacto es con la calle, porque quiero como de alguna manera protegerme también, y los vanos están en menor cantidad y solo unos son abiertos, otros son ciegos, pero cuando ya estoy en los niveles superiores ya no tengo por qué usar este acabado tan rústico, puedo liberarme de esa carga al punto que el tercer nivel es más libre. De hecho, las ventanas bíforas, ¿no? Estas que son además conocidas del mundo gótico, con el parteluz al medio, ¿no? También nos dan una idea de cómo la modulación y los formatos de las ventanas tienen su propio carácter. Con un sol, digamos casi como de mediodía o por ahí, podemos notar un poco más la diferencia del lenguaje. La parte baja incluso tiene casi como una memoria medieval, ¿no? Parece casi una de estas murallas que confinaban los castillos de los reyes, los señores feudales, mientras que los niveles superiores ya empiezan a hacerse más lisos, ¿no? Y el tercero es de hecho el más liso. Aquí podemos notar un poco más el contraste, acá se logra ver algo del formato de este almohadillado, ¿no? Y cómo se va poco a poco como domesticando. Hay como muchas analogías ahí que se pudieran construir, ¿no? O sea, el palacio, por mucha riqueza que tuviera el Medici, la familia de los Medici que hacen esto, necesita ubicarse en la ciudad. O sea, por mucho dinero que tenga, no puede irse lejos y habitar un espacio donde nadie lo fastidie. Tiene que habitar la ciudad. Porque además, de hecho, la fuente de su riqueza está en la ciudad. No puede irse a otro lado. Pero esa limitación que le impone el contexto económico, político, qué sé yo, el arquitecto busca resolverla trabajando en los materiales, ¿no? Entonces, se reconoce que el edificio tiene que estar en la ciudad, pero con ciertos lenguajes yo puedo hacer saber que hay una relación con la ciudad y algo muy distinto con relación ya a quien habita estos espacios. Esto es el interior del patio que mencionaba. Como ven, es un lenguaje bastante similar a lo que veíamos en el Hospital de los Inocentes, ¿no? Donde aparecen los fustes limpios de estas columnas, con, digamos, el orden corintio, ¿no? La basa en la parte superior, en la parte inferior, perdón, las enjutas decoradas y sobre esto un entablamento con estos modillones, ¿no? Perdón, medallones que tienen estas guirnaldas, que le van dando también una cosa bien particular. Digamos, en el curso pasado, ustedes entiendo que han estudiado mucho el gótico, ¿no? El románico, etc. Y cuando se estudia el gótico y lo empezamos como a enfrentar con esto otro, que ya obviamente no es gótico, conviene como empezar a tener ciertas nociones de en qué se diferencia, más allá del año, ¿no? Más allá de que esto es 1400 y lo otro era otros siglos. En el gótico se buscaba básicamente la claridad de la forma, ¿no? Lo que uno veía era exactamente tal cual el cómo funcionaban las cosas, ¿no? O sea, ahí la función no está oculta. En el gótico lo que uno ve es tal cual
la lógica constructiva, ¿no? El arborotante, los contrafuertes, lo que uno ve en el gótico es exactamente el circuito de cómo se organiza toda esta máquina gótica, ¿no? No hay lugar para, digamos, para disimular cosas, no. Hay riqueza ornamental, sí, pero en todo caso la riqueza ornamental incluso está al servicio de la función. En este caso, donde estamos viendo ya construcciones, edificios renacentistas, no está tanto en juego la claridad de la forma, sino lo que está en juego, o lo que es el reto principal de estos arquitectos es más bien el equilibrio. Buscar un equilibrio entre la proporción heredada de los romanos con todo este mundo simbólico al cual están apelando los ricos, ¿no? O sea, los ricos, los Medici, etcétera, estas familias poderosas tienen un repertorio formal. Ellos aspiran a ser como los romanos antiguos, a que se les vincule con los mitos, a que ellos mismos sean tratados como dentro de un gran panteón, ¿no? Un mundo de dioses. Entonces se apela mucho a los códigos, a los símbolos, pero a su vez hay también este uso de la proporción, de la población. Entonces el gran reto del arquitecto renacentista, a diferencia del gótico, que era la claridad formal, ¿no? La forma es la forma y además sigue la función al pie y al derecho. En este caso no está tanto en juego la claridad de la forma, porque el arquitecto renacentista se permite ciertas alusiones todavía ornamentales. En todo caso, lo que hay es equilibrio, ¿no? Lo que se busca es el equilibrio. Bueno, puse a propósito esa lámina en blanco para yo mismo avisarme que era necesario hacer una pausa, ¿no? Así que vamos a hacer una pausa aquí de unos 10 o 15 minutos y luego volvemos con lo que sigue. Hay una lista de asistencia que creo que ya la